Bienvenidos a las Notas del Rock. Les saluda Yoleima Gascón. Hoy les tengo un invitado especial, un gran amigo, pero sobre todo uno de los mejores bajistas de nuestro rock venezolano. Él ha estado en bandas como Geisha, Cronos y actualmente forma las filas de la banda Se la Canto. Él es Nicky Font. Hola Nicky, ante todo, ¿cómo estás? Me gustaría que nos contaras tus inicios con la música, especialmente el rock. Hola Yoleima, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Bueno, mis inicios con el rock, con la música y especialmente el rock. Siendo un niño de unos 8 años más o menos, estaba en Colombia de visita y descubro en casa de un tío, que fue hippie en los años 60, un antiguo baúl. Luego supe que era del siglo XIX, un antiguo baúl con sus herrajes, forrado en cuero. Me dio curiosidad de saber qué había allí, lo destapé y conseguí unos vinilos de Joe Cocker, los Beatles, George Harrison, habían algunos álbumes de Black Sabbath, Deep Purple, Jimi Hendrix, Santana. Yo no tenía ni idea de qué era eso, pero fui y los puse en el tocadiscos y ahí es cuando comienza el viaje, cuando me impactan esos nuevos sonidos que no había escuchado y cada vez me vuelvo más curioso y empieza mi peregrinaje, mi exploración pues en la música rock. Empecé con el rock clásico de los 60 y 70 y posteriormente en los 80, bueno, vivía en medio de lo que era la explosión del rock nacional en Venezuela, la New Wave of British Heavy Metal, y conocí esas bandas como Saxon, Iron Maiden, posteriormente el Thrash, etcétera, 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 hasta el día de hoy, ¿no? Eres considerado un bajista excepcional. ¿Cómo inició ese gusto por el bajo, a sabiendas de que tocas otros instrumentos musicales? Bueno, inclusive antes de haber escuchado mi primer disco de rock, siendo más niño aún, tal vez a los 7 años de edad, descubrí una guitarra acústica de mi mamá. Ella había tomado unas clases, luego la abandonó, la dejó por ahí guardada en un closet. Yo un día la saqué y tocaba los bordones, las cuerdas bajas. Me llamaba muchísimo la atención las cuerdas bajas. Después en una Navidad me regalaron un órgano, un pequeño órgano. Era un Bontempi, ¿sabes? Era como un juguete italiano, pero un juguete musical bastante pro, bastante profesional, eso sonaba, ¿no? Y me la pasaba tocándolo, pero fíjate que casualmente me llamaban la atención eran las teclas bajas, los sonidos bajos, ¿no? Y siempre que escuchaba discos, aunque la guitarra está mucho más adelante, siempre estaba el bajo allí, siempre me llamó la atención. Eh, Hice una exploración de muchos instrumentos, ¿no? Curiosé con los teclados, con la guitarra, la batería, traté de cantar, yo soy un pésimo cantante, inclusive intenté con el saxofón un tiempo. No resulté un buen saxofonista, no era lo mío, hasta el día en que tuve en mis manos un bajo. En ese momento sucedió la magia. Sucedió que me sentí conectado con el instrumento, me di cuenta que tenía facilidad como bajista y bueno, desde ese entonces hasta la actualidad el bajo siempre ha sido una parte fundamental de mi vida. Siempre he tocado la guitarra también, pero en Venezuela la dejé de lado por el bajo durante unos 20 años. O sea, tocaba algo de guitarra, pero estaba dedicado a mi carrera como bajista y fue mucho después, como unos 20 años después, que volví a tomarme la guitarra en serio, ¿no?
De eso hace ya unos 20 años. Entonces vengo tocando ambos, toco el bajo y toco la guitarra. Em, También toco otros instrumentos, toco algo de teclados, varios instrumentos de cuerda, el contrabajo, pero bueno, el bajo siempre sigue allí como un elemento importantísimo de expresión musical en mi vida. ¿Qué bandas o músicos te han influenciado? ¿Qué bandas o músicos me han influenciado? Buena pregunta, es una pregunta difícil, ¿no? Todos tenemos influencias, pero yo particularmente tengo muchas, porque tengo unas como bajista y otras como guitarrista, ¿no? Y no solamente en el metal y el rock and roll, sino en distintos tipos de música, ¿no? Inicialmente Jimi Hendrix fue una influencia fundamental para mí. Deep Purple también, Black Sabbath, Ten Years After. Siempre me gustó la forma de tocar de Alvin Lee, un gran amigo tuyo, ¿no? Alvin Lee tiene una forma de tocar única, tenía una forma de tocar única. Rory Gallagher, guitarrista irlandés, que me parece que está un poco underrated, ¿no? Hay guitarristas a los que se le da mucha importancia, pero Rory es fundamental en el rock and roll. Desde pequeño tuve influencia de Paco de Lucía. Me gustó mucho la música de Paco de Lucía. A mí me caracteriza en el bajo, sobre todo en la época de Cronos, que yo hacía solos de bajo, veloces y eso, ¿no? Bueno, eso viene mucho del flamenco. Yo escuchaba los discos de Paco y, bueno, no pretendía tocar como él, pero sí aprendía mucha fraseología veloz de lo que es el flamenco. No solo de Paco de Lucía, de otros guitarristas flamencos, ¿no? En 1990-91 tuve el gusto de conocerlo personalmente en Caracas por una feliz coincidencia que se dio y me encontré no solo con uno de los mejores guitarristas del mundo, sino con un excelente ser humano, una persona que a pesar de su nivel musical y de su fama mundial mantenía una sencillez, una humildad tan bella, ¿sabes? Tuve una conversación larga con él, me dejó probar su guitarra, la guitarra Conde, que era su favorita. Estuvimos conversando, te sentías como con un hermano mayor o como con el tío Paco, ¿sabes? Un pana de toda la vida. Una sencillez increíble, ¿no? Tuve influencia también de la música venezolana. Había una vecina cuando yo era niño que era como mi segunda mamá y ella siempre desde chiquito me inculcó el amor, el respeto por la música venezolana, me llevaba a eventos, ¿sabes? Donde se tocaba distintos tipos de folclore. Yo soy un gran admirador de los bajistas de Joropo Llanero. Me parece el bajo más perfecto, más preciso, más pulido. Eh, Dentro de todo eso, bueno, esa vorágine de influencias, por supuesto en los 80 adopté todo lo que venía de la New Wave of British Heavy Metal. Yo era muy conocido por ser un experto en Iron Maiden, ¿no? En esa época poca gente tocaba los bajos de Steve Harris bien. Yo descubrí cómo hacerlo, no solo escuchando Iron Maiden, sino que da la casualidad que yo tenía algunas influencias comunes con Steve Harris, como por ejemplo Janet Whitzel de The Who, Chris Squire, bajista de Yes, Wishbone Ash, que lo escuchaba bastante. Harris había tenido esas influencias y entonces a mí se me facilitó entender su estilo y su técnica, ¿no? Cliff Burton, de Metallica en la primera época, Slayer, todo lo que era el thrash. Yo todavía escucho bandas como, aparte de las más famosas, ¿no? Me gusta, por ejemplo, Nuclear Assault, Forbidden. Um, Aún escucho algo de esa música. El punk fue fundamental para mí. Cuando empecé a tocar Black Flag de Ramones, el punk clásico, ¿no? Nunca fui muy fanático de los Sex Pistols, aunque los escuchaba también. Hacia los 90 tuve bastante influencia de lo que es el black metal griego. Bandas como Necromantia, por ejemplo, ¿no? Y como Rotting Christ. Me gustaba ese sonido crudo, potente pero crudo. Un poquito de la parte nórdica también de Bathory.
En el rock venezolano muchísimas influencias. Yo siempre me he sentido orgulloso de tener influencias de bajistas no solo extranjeros. Jack Bruce de Cream, papá de todos los bajistas, influencia de Geezer Butler, de Geddy Lee. James Jamerson, un antiguo bajista de los años 60 que tocaba en Motown Records, era grabada para mucha gente como The Temptations, un absoluto maestro del funk, del swing. ¿Qué más te puedo decir? Tengo influencias de muchos bajistas de jazz también. De los venezolanos, bueno, Resistencia siempre ocupó un sitial especial en mi colección de álbumes, ¿no? Yo coleccionaba álbumes desde chamo. Sí, escuchaba todo lo que era rock nacional, obviamente al Fahrenheit, a Grand Bite, a Arcángel, a la misma gente, a todo el mundo. Pero Resistencia fue algo especial y tuvo influencia, por supuesto, del maestro Víctor López Inaudi en el bajo, de Luis Panero, de Ike Lizardo, de la misma gente, Enzo Furnari de Fahrenheit, Víctor Fiol, el Topo, nuestro querido Víctor de Témpano, y bueno, toda esa mezcla de rock and roll, metal, rock sinfónico, jazz, funk, todo eso hace parte del bagaje musical que me ha influenciado. Perteneciste en el pasado a varias agrupaciones venezolanas. ¿Cómo fue tu paso por la banda Geisha? Me preguntas de mi paso por la banda Geisha. Qué bueno que te acuerdas de Geisha, ¿no? Hay alguna gente en Venezuela que lo recuerda. Yo cuando entré a Geisha estaba aún activo con Cronos y pasé durante un tiempo por la banda de Paul Gilman. No como bajista fijo, como suplente, pero lo ayudé en bastantes cosas durante un tiempo, ¿no? En ese momento fue que me encuentro a Jesús Mariño, el guitarrista de Geisha, me propone entrar a la banda. Esto fue más o menos finales del 91, comienzos del 92. Me uní a ellos. Inicialmente me dieron un cassette en esa época, un demo, ¿no? Lo escuché y bueno, estaba bastante bien, tenían buena música. Pero cuando fuimos a ensayar, la cosa cambió muchísimo porque Geisha no sonaba como en estudio, ¿sabes? En vivo crecía, tenía un sonido mucho más visceral y mucho más auténtico. Entonces, bueno, me enamoré de la banda, estuve trabajando con ellos, era una banda muy disciplinada, ensayamos muchísimas horas a la semana. No llegó a ser tan famosa como Cronos, pero tuvo mucho éxito en las presentaciones que hizo. Y era una banda muy democrática, donde todo el mundo opinaba, donde Jesús Mariño era el compositor principalmente, pero había canciones de Adriana Solórzano, de la vocalista, de Félix Luongo, el tecladista, o canciones que hacíamos en colaboración. Entonces en la parte compositiva nos entendíamos muy bien, la banda funcionaba excelente, sonaba como un relojito, de las bandas más pulidas, me sentía yo como tocando como en Rush. Era una banda que tocaba perfecto en vivo. Y nos unía una bonita amistad. Y mi paso por Geisha, lo que te puedo decir que fue una experiencia que recuerdo con cariño, que fue absolutamente positiva. Y bueno, pienso que valió la pena. Valió la pena haber sido bajista de Geisha en aquellos tiempos. En cuanto a la banda Cronos, que por cierto ha regresado con 2 de sus miembros originales,
¿Qué nos puedes contar de tu paso por dicha banda en el año 1989, donde precisamente obtienen gran repercusión nacional con el tema Al fin una victoria? Bueno, Cronos, el viejo titán, el dios del tiempo. Antes de ingresar a Cronos, déjame contarte un poquito cómo era la historia, ¿no? Yo venía tocando el bajo ya en bandas de versiones, en los circuitos nocturnos de Caracas, ¿no? En esa época te molestaban bastante con el asunto de que había que ser mayor de edad, pero yo siempre me las ingeniaba, tenía alguna cédula chimba por ahí y tocaba con grupos de versiones. Después de eso ingresé a Viuda Negra. Viuda Negra fue una banda conformada por el pana Manfred Manzaneda, que por ahí anda, como vocalista, el pana Iker Expósito, quien lamentablemente falleció en un accidente de tránsito en 1992, José Luis Plaza, el Duende, amigo mío de la infancia. Con él empezamos a coleccionar discos, a escuchar música juntos, a aprender a tocar. Es un baterista que en Venezuela formó parte de la agrupación Tarsis con Alain Fernández Portela, primer vocalista de Cronos. Tuvo una larga trayectoria en los Estados Unidos, actualmente está en Tenerife, toca en muchos grupos allí. Y bueno, yo era el bajista. Con ellos formamos Viuda Negra, que era una banda que lamentablemente no dejó grabaciones y las pocas cintas que había se extraviaron, aunque sí hicimos presentaciones en vivo. Viuda Negra tenía un sonido pesado, muy heavy, tal vez un poco lo que hoy llamaríamos doom. En esa época no se usaba la palabra doom, el doom metal, que eso viene de la influencia de Black Sabbath, ¿sabes? El metal denso, de tempo lento. Tenía también influencias de blues y de la música psicodélica, entonces practicamos un tipo de metal muy curioso. Entonces, más o menos cuando yo cumplí los 17 años fue que me puse en contacto con la gente de Cronos. El bajista que ellos tenían, Gabriel Vivas, que siempre ha sido un excelente bajista, él se fue del país, se dedicó a otras cosas. Entonces, bueno, ellos necesitaban urgentemente un bajista. Tenían una grabación pendiente que fue su primer demo, el demo de 1987 que hicimos en Record World Studios en Caracas. Entonces, bueno, yo monté las canciones de un día para el otro. Tuve muy poco tiempo porque ellos ya tenían el estudio pago, las sesiones de grabación estaban avanzadas. Entonces monté el bajo a toda velocidad, me fui a la mañana siguiente a grabar, a ellos les gustó. Luego empezamos a ensayar y ahí empieza mi trayectoria con Cronos, ¿no? Cronos fue una escuela para todos nosotros, porque era una banda, por un lado, muy activa. Hicimos muchísimos conciertos con Cronos en todo el país, en casi todo el país. En unas pocas ciudades no tocamos en esa época porque no fue posible, pero tocamos en muchísimos lugares. En ese momento que yo entré a Cronos, como te digo, yo ya era un bajista que tenía cierta experiencia y siempre me he sido muy inquieto como compositor, entonces aporté mucho en la parte compositiva. El tema Al fin una victoria, el famoso clásico de Cronos, pues, eso data de 1989. En 1989 yo compuse ese tema, hice la letra y la música en un 70% más o menos. Llevé eso a la sala de ensayos en Boleita, donde ensayaba Cronos, le mostré eso a los muchachos. Bueno, con esa base que yo hice, todos aportaron, ¿no? Facundo, Rafael Andrade, que entonces era guitarrista, Eduardo Sáez, aportaron algunos arreglos, un corte por acá, un punteo por allá, y se hicieron unas maquetas caseras previas al fin de una victoria. Era un tema que estaba en construcción. Realmente fue en 1990 que decidimos grabarlo, pero por esas cuestiones de la vida fue hasta finales del 90 que pudimos entrar a Madbox Studios a hacer el famoso EP blanco de Cronos. Hubiéramos querido hacer un LP completo, pero los costos de grabación en esa época eran difíciles, eran altos. No era como ahorita que tú puedes tener una interfaz y un computador y unos micrófonos y grabar en la casa. No, en esa época esa tecnología no existía. Tú tenías que ir a un estudio de grabación y bueno, y bajarte de la mula, pues, porque costaba lo suyo.
Entonces, bueno, grabamos esos dos temas, ¿no? Que son Al fin una victoria y Buscando el perdón, que todos clásicos que la gente conoce, ¿no? Eh, Eso tuvo mucha repercusión, hicimos programas de radio, de televisión, tocamos en Mata de Coco, en el Poliedro de Caracas, en el Ateneo de Valencia, en muchos lugares, ahora ni me acuerdo. Eh, Básicamente, pues, Cronos fue una escuela para nosotros, por lo que te digo que no se trataba solamente de componer y grabar, sino que había mucho fogueo en vivo, siempre estábamos tocando. Entonces fue un aprendizaje. Con el tiempo creamos un sonido característico dentro de lo que es el heavy metal venezolano. De hecho, muchas bandas nos han tratado de imitar. De hecho, Paul Gilman, en El Escalofrío de 1994, en el que yo lo ayudé inicialmente, y ahí estuvieron Eduardo Sáez y Facundo Coral, trataba cada vez más de acercarse al sonido de Cronos, ¿sabes? Sin lograrlo, pero tomaba mucha influencia. Él no, tal vez es algo que no diga públicamente, pero sí tiene influencia musical de Cronos en cierta base, en cierto basamento de lo que es la banda Gilman desde mediados de los 90 para acá. Posteriormente, con el paso del tiempo, pues la banda fue cambiando, ¿no? Para mí, ellos se adaptaron a las nuevas modas, al new metal, ¿no? Que fue cuando sacan en el 2003 el álbum Rules, en el cual no quise participar. Estuvimos en contacto, yo escuché las maquetas previas, también propuse algunas ideas, pero no nos pusimos de acuerdo musicalmente. Ellos llevaban una dirección y yo otra, ¿sabes? Cronos desde 1991 hasta el 2002 no había tocado en vivo, ni había grabado nada. Entonces volvían a ruedo con un nuevo álbum y yo lo que les proponía, les decía, coño, pana, si vamos a volver, hagámoslo con nivel, demostremos que todos estos años no han pasado en vano, que ahora somos más viejos, tenemos más experiencia, tenemos más bagaje musical, tocamos más que antes. Entonces ellos ofrecían una fórmula contraria, opuesta. Yo quería hacer un álbum actual, más pesado, con afinaciones bajas y todo eso, pero que fuera un álbum conceptual, casi que la obra maestra, la ópera de Cronos, ¿sabes? Ellos querían irse por otra dirección, ¿no? Canciones sencillas, pesadas pero sencillas, casi sin punteos, sin arreglos complicados. Entonces, bueno, empezamos primero a distanciarnos musicalmente y luego con el tiempo la amistad se fue dañando. Es una historia larga de contar, por distintos motivos, entre ellos algunas propuestas de empresarios venezolanos para tocar allá. Todos estábamos dispuestos a volver con el line-up del 91 a tocar en Venezuela, pero hubo muchos desacuerdos, muchos roces, y eso se ha venido incrementando hasta la actualidad. Y lo que te puedo decir es que, bueno, hoy en día mi relación con Cronos es prácticamente nula. Ellos están ahí grabando su nuevo álbum, pero yo no tengo nada que ver con eso, salvo que utilizan bastante el tema Al fin una victoria para promocionarse, mi canción. Y no, la verdad no tengo nada que ver con lo que, salvo ese grato recuerdo, ese haber sido una parte importante de la escena venezolana en cierto momento, que Cronos fue una escuela, un aprendizaje para todos nosotros, pero ya, hasta ahí. Eso ya es mi pasado y hoy en día no me subiría a un escenario a tocar con Eduardo Sáenz ni Facundo Coral, ni que tengo nada que ver con lo que ellos estén haciendo. Cuéntanos de las otras bandas donde has tenido participación importante. ¿Cómo ha sido tu aporte musical a ellas? Bueno, durante todos estos años he tenido participación en muchas bandas porque luego de vivir fuera de Venezuela, estando aquí en Colombia, en los Estados Unidos, en España, he formado parte de muchas bandas. Aquí en Colombia, mi aporte musical tal vez fue importante con Ars Sancifer, que fue una banda de heavy black con influencias de death metal y la música atmosférica. Tenía un estilo curioso. Yo era el principal compositor en esa banda, era el líder.
Formé parte de una agrupación que se llama Warriors of the Light, los Guerreros de la Luz, una banda de melodic power metal colombiana. Teloneamos a Halloween, a Angra, a Stratovarius, a Hammerfall. Fue una banda muy activa que hizo conciertos grandes aquí en Colombia. Yo era el bajista, pero tuve un aporte musical con ellos en una canción que se titula Renacer, que fue una canción que hicimos en equipo, en colaboración, ¿no? Fue la canción más famosa de esa banda. Y bueno, en la actualidad estoy en Celacanto como guitarrista y allí también hago un aporte, ¿no? Porque ahí todos somos compositores. César Somoza es un compositor muy inquieto, muy prolífico, siempre está trayendo nuevas ideas. Warren Smith, el baterista, aunque él es baterista, también toca algo de guitarra, presenta estructuras, presenta ideas. Yo aporto composiciones, por ejemplo, en el nuevo álbum que sacamos ahora en el 2020, Siempre va un mañana, está la introducción Premoniciones, que la compuse yo. Hay un tema que se llama Tierra Adentro, que la música es mía, aunque las líricas y melodías vocales son de César Somoza. Hay otro que se llama Un par de huellas, donde sucede lo mismo. Yo hice la música y César aportó las melodías vocales y la letra. Entonces, bueno, hay muchas bandas más por las que he pasado, pero la verdad son bandas que quedaron en el olvido, en el underground. Fueron intentos que no trascendieron, ¿no? Algunas llegaron a estar activas en vivo, a hacer grabaciones, pero no es un material que forma parte del underground. Toqué el bajo en algunas bandas de punk también, ¿no? Tanto tocando versiones como canciones propias. Siempre que he sido rockero y metalero y jazzista y muchas cosas como músico, siempre he tenido mi vena de punk ahí, ¿no? No me he olvidado de esa infancia y esa adolescencia, ¿no? Siempre tengo algo de punk por ahí en algún lado mío. Eh, y bueno, no sé, eso es lo que te puedo decir así a grosso modo de las bandas donde participaba. Estuve en algunas en Estados Unidos, como una que se llama Atwater, en la Florida, otra que se llamaba Seventeen. Aporté composiciones. Son grupos que hoy en día ya desaparecieron, pero tuvieron un buen momento. Allá en la Florida tocábamos bastante. Y bueno, no sé, lo importante es lo que está por venir. Actualmente eres el guitarrista de una gran banda que en poco tiempo ha ganado mi admiración por el excelente desarrollo de sus temas, como lo es Celacanto. ¿Cómo surgió esa conexión con los grandes músicos César Somoza y Warren Smith? Celacanto, la conexión con Celacanto. Bueno, mira, yo ya siendo bajista de Cronos, habíamos teloneado en dos ocasiones a Resistencia. La primera vez que yo me subí a un escenario con Cronos, en el Parque de las Naciones Unidas, se hizo un sorteo, ¿no? Las bandas, el orden de los grupos se seleccionaba al azar, por sorteo. Casualmente quedó Cronos abriendo la Resistencia. Ese día tocaban también a alta frecuencia y la misma gente. Después en 1989 en Barquisimeto, en el Festival de los Monstruos de Rock, en el Oscar Martínez, tocaba nuevamente Resistencia despidiendo a Marco Tulio Ciargo, que se iba para Italia. Volvió a suceder lo mismo, el sorteo, y queda Cronos precisamente abriendo la Resistencia. Entonces ya empezó a haber una relación con ellos, ¿no? Fui conociéndolos poco a poco, a Marco Ciargo, a César Somoza, a Ricardo Escobar, a Luis Panero, a Rodrigo Yoma. Bueno, muy poco se veía el maestro Rodrigo por ahí, pero sí tuvimos oportunidad de conversar. Entonces, bueno, yo ya conocía a César Somoza, habíamos tenido algunas breves conversaciones en Caracas y otros sitios. Y cuando ellos en el 2019 deciden sacar a la luz Los Techos Rojos y Los Cuentos de la Vida, se encuentran con una situación, que es que el guitarrista venezolano Jaime Pérez, que había vivido en Sudáfrica y trabajó con Celacanto 2 años, se fue de allí por cuestiones de trabajo y negocios. El Celacanto se quedó sin guitarrista y bueno, empezaron las audiciones, ¿no? Para César y Warren fue difícil porque
En Sudáfrica hay muy buenos guitarristas, guitarristas de un excelente nivel técnico, pero en el caso particular de los Techos Rojos, César trataba de hacer una obra de rock influenciada por el folclore venezolano. Y claro, ¿cómo vas a poner tú a esta gente, a estos guitarristas sudafricanos a entender no sé, las tonadas llaneras del Simón Díaz o el vals venezolano del siglo XIX? César se encontró con ese problema, él me lo dijo. Había guitarristas que tocaban muy bien, pero no era el estilo que él estaba buscando. Entonces realmente, aunque él me conocía como bajista, igual que la mayoría de la gente en Venezuela, fue el señor Luis Panero de Resistencia quien me recomendó. Luis, por alguna cuestión, siempre hemos estado en contacto, me había escuchado tocar algo de guitarra, había escuchado algunos demos míos y le habló a César de mí. Empezamos a reanudar el contacto, a hablar con César y con Warren. Y hubo como una especie de audición no formal, que es que ellos estaban en lo de los Techos Rojos y les dije, bueno, muéstrenme qué es lo que están haciendo. Me mandaron un par de canciones, yo les grabé la guitarra y les encantó. Y de este modo, bueno, entro, se la canto, el entendimiento ha sido total. Hicimos apresuradamente esa reedición de los Techos Rojos, le volví a grabar las guitarras y aportarle algunos nuevos arreglos, pero es hasta este álbum reciente de 2020, Siempre habrá un mañana, donde pude ya meterme más de lleno en la parte pues musical de arreglos, de aportar más con la guitarra, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Nos conocíamos desde antes, pero por cuestiones de la vida ahorita nos volvemos a encontrar en el camino y aquí estamos. Gracias, Nicky. Todo el éxito para ti y la banda Se la Canto y en tus proyectos personales. Pueden seguir a Nicky Fon por sus redes sociales.